Buenas tardes, soy Robert, soy el creador de la iniciativa Robert contra el cáncer. Fui diagnosticado hace casi 3 años de un cáncer gástrico con una metástasis hepática. En vez de aferrarme a la enfermedad, yo quise aferrarme a la vida. Las palabras de la oncóloga fue: necesitas hacer algo de actividad física. Y ahí es donde entra el tema de la bici, los retos deportivos, y entonces es buscar en ese esfuerzo, en esa superación, la motivación para poder seguir peleando, seguir luchando contra la adversidad, 1, de la enfermedad y 2, de los retos deportivos. Pues ya que quiero proponerme hacer un reto deportivo, ¿por qué no hacerlo también solidario? Y ahí fue donde salió la iniciativa de Robert contra el cáncer. Dentro de la mala suerte de que me tocase esta enfermedad, tuve la buena suerte de que pude entrar en un ensayo clínico. Y esa investigación a mí me permitió tener un paréntesis de vida con una calidad de vida mucho mejor que si solo me hubieran tratado el cáncer directamente. Entonces yo pensé, pues bueno, quizá yo puedo hacer algo por ayudar a otra gente a que el día de mañana, si les pasa lo mismo, pues que lo lleven de mejor manera gracias a otro ensayo clínico, a una investigación y demás. Te empiezas a encontrar mejor, empiezas a ver que te puedes superar. Pues ayer pude hacer 25 kilómetros en bici, pues llegué bien, pues si hice 25 puedo hacer 30, y si hice 30 puedo hacer 35, y entonces vas buscando la manera de poder superarte a ti mismo. Me ayudó a motivarme en todos los sentidos, al decir no quiero estar mal, quiero estar bien, mañana quiero salir a andar en bici. De lo que era una pequeña piedra entre 2 amigos que se hacen un reto, fue surgiendo una bola que fue creciendo, 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 y bueno, ese año, que fue en el 2020, conseguimos 14.239 euros que se donaron íntegramente a la Fundación SEOM. Se consiguió que una beca que la entregué yo personalmente en octubre en Madrid. Se la llevó la oncóloga Laura Viso del Hospital del Mar de Barcelona para investigar el cáncer gástrico. Un chavalín de Asturias que no es nadie frente a un montón de oncólogos que son investigadores, que tienen los codos pelados de estudiar, y estar allí yo, que no me sentía nadie, pues fue impresionante, impresionante. Pues eso todavía te motiva más a seguir. Este 2021 se consiguieron, faltaron 25 euros para 24.000 euros, que va a haber en este 2022 otra beca de Robert contra el cáncer en la Fundación SEOM, en la que investigarán, pues supongo que en honor a mí, el cáncer gástrico que no estaba estudiado. No cesaré mi empeño en poder intentar desarrollar las colaboraciones que estaba haciendo con todas las empresas que me apoyaron el año pasado, y en intentar hacer un nuevo reto deportivo, pues desde Las Regueras hasta Covadonga otra vez en bici, en la que intentaré, pues eso, que colaboren conmigo pues tanto algún ciclista por ahí exprofesional como amigos. Intentaba también Eduardo Chozas, es ciclista profesional que estuvo pasando por una leucemia y demás, pues tengo trato con él y habíamos hablado de incluso hacerlo juntos. Entonces, bueno, tengo que ver cómo va evolucionando todo, cómo va fluyendo, para intentar desarrollar nuevos retos físicos este año 2022. Yo desde aquí os animo a todos a hacer vuestro propio reto deportivo, que no tiene que ser una gran carrera, una gran kilometrada en bici, sino es vuestro propio reto personal deportivo, que es lo que yo hice. Y aunque yo tuve la capacidad de hacer algo, pues bueno, yo creo que para mí de más de 100 kilómetros en bici estuvo muy bien, pero bueno, no tiene por qué ser eso, vale 2 kilómetros caminando, siempre marcarse algo que se pueda afrontar y ver cómo uno va mejorando sus capacidades y avanza.